El tutorial de hoy es los materiales para hoy son foamy color crudo, color violeta, foamy escarchado, foamy color café, acrílico color fucsia, color negro, azul y blanco, pegante de contacto amarillo, silicona líquida, una bola de icopor número 9, tijeras y un pincel. Vamos a tomar entonces ahorita todas las piezas que vamos a termoformar en una primera instancia. Entonces tomamos las partes de las faldas, el cuadrado de la cabeza y las manitos. Vamos a tomar ahorita entonces la mano, la vamos a termoformar. Hay que recordar que las manitos las debemos de termoformar reflejadas. Una vez hecho esto, vamos entonces a tomar la pieza ya caliente. Vamos a empezar a doblar, a formar como un tubito. Y luego la manito la vamos a doblar hacia atrás. De esta forma. Vamos entonces ahorita con las piezas moradas. Las vamos a termoformar normal con la plancha por encima. Y una vez esté ya también en la temperatura adecuada, vamos a doblar un poquitico. Y por último entonces la pieza de la falda, que solamente vamos a calentar la parte de abajo. Apenas esté con la temperatura adecuada, entonces vamos a estar jalando un poquitico levemente para que se amplíe el foamy en la parte de abajo. Antes de termoformar las partes de la falda violeta, vamos entonces a pintar estos diseños que tienen. Lo que vamos a hacer es una plantilla de stencils. Les recomiendo que puedan ver el video que está aquí en el canal de cómo hacer una plantilla de stencil. Pero si no, entonces les voy a enseñar cómo hacer el diseño a mano alzada. Vamos a pintar primero una gotica blanca. Vamos a tratar de que los 4 pétalos queden del mismo tamaño. Una arriba, una abajo y luego a los ambos extremos. Apenas hayamos pintado los 4 pétalos, que queden bien parejos, vamos entonces a tomar y pintar una especie de triángulo o a completar el círculo que queda entre pétalo y pétalo. Y así sucesivamente por cada uno de los espacios que nos queda en el diseño. Para la cabeza vamos entonces a tomar un pocillo que tenga más o menos la forma de la pelota, que entre siquiera hasta la mitad. Vamos a tomar el cuadrado de 13 por 13 de foamy color crudo y lo vamos a calentar con la plancha. Y una vez tenga la temperatura adecuada, la vamos a meter dentro del pocillo y vamos a apretar con la bola y luego estirar el resto del foamy que nos queda por fuera hasta que se enfríe y nos quede ya con la forma. Vamos a comenzar a pegar las piezas, así que para las manos vamos primero a untar el pegante en las pinzas y en los extremos de la pieza. Luego para la parte morada o la falda, vamos a untar el pegante hasta la mitad de la pieza o la parte más extrema del molde. Y así sucesivamente por cada una de las piezas que estamos trabajando. Una vez hecho esto, entonces vamos a tomar la parte de la falda
la color crudo y vamos a untar el pegante en cada una de las aristas. Estas van a ser las mangas de las manos, entonces en estas partes vamos a aplicar también el pegante en los extremos. Para el cuerpo solamente en los bordes para cerrarla, y lo mismo para la blusa. Vamos a comenzar la parte del armado de nuestra muñeca. Para eso tomamos las manitos y lo primero que cerramos son las pinzas que están en la parte de la mitad. Vamos a tomar calibre con calibre y luego entonces cerramos también los extremos de forma que nos quede como un tubito. Bien, así nos queda la mano entonces dobladita. Vamos a tomar ahorita la prefalda y juntamos cada una de las piezas hasta la mitad de la figura. Así sucesivamente hasta que la tengamos armada por completo. Ahora entonces la otra parte de la falda tomamos desde el extremo hacia la parte interior, calibre con calibre, y cerramos cada una de las pinzas y luego simplemente los extremos. Luego tomamos el cuerpo, también cerramos la parte extrema que nos quede como una forma de un cono. Y luego la blusa la cerramos encima del cuerpo. Para las mangas cerramos también las pinzas primero, de extremo hacia adentro, en ambas pinzas, y luego cerramos la figura. Y luego entonces metemos la manito y la pegamos allá adentro.